universitaria de la Universidad César Vallejo en Perú. Mi nombre es Celín Pérez Nájera, soy docente y rectora de la Universidad de Ciego de Ávila, Máximo Gómez Bay en Cuba. Ante todo, saludar al presidente fundador, doctor César Acuña, agradecerle la invitación al rector, doctor Humberto Yempén, para poder compartir algunas ideas de cómo enfrenta la educación superior el proceso de formación en tiempos de coronavirus. Una pandemia que ha cambiado la visión y proyección del mundo, poniendo en estos momentos a prueba la unidad, la solidaridad, disciplina, responsabilidad, humanismo, participación consciente y el talento de las personas. La pandemia de la COVID-19 que enfrenta hoy el planeta nos ha obligado a un aislamiento en oportunidades con insumos necesarios e imprescindibles para un corto periodo de tiempo. Sin embargo, psicológicamente no tuvimos mucho tiempo para prepararnos. Quizás subestimamos a este virus enemigo y su capacidad de poder paralizar todos los sectores de un país. Aún nadie puede fijar cuándo termina, cómo lo hará. Por lo tanto, hoy nos corresponde apoyar para disminuir el riesgo de transmisión masiva de la enfermedad y mantener la curva de la epidemia lo más plana permisible. Y nuestra misión es cuidarnos. Y para ello corroboramos que la mejor acción preventiva es quedarnos en casa. Y bajo esta premisa ha cambiado el escenario para las universidades. Específicamente las universidades en Cuba hoy se encuentran apoyando como centros de aislamiento de cadenas de contacto. Y ese es nuestro aporte, esa es nuestra batalla. Por lo que nos corresponde intencionar una educación superior con un matiz diferente, fomentando con nuestros estudiantes los valores para poder dar cumplimiento al objetivo de mantener y poder elevar la calidad en la formación del profesional mediante una diversificación de este aprendizaje. Partimos entonces de cómo mantener la excelencia académica con recursos humanos distantes, con una base material de estudio que no se puede encontrar físicamente en la universidad, ni podemos utilizarlas en la sociedad, solo con los soportes digitales, abocándonos entonces a que la gestión del proceso de formación en un contexto diferente nos obliga también a pensar y actuar con una mayor intención en la enseñanza digital, la cual tiene que ser clara y efectiva. En el caso de nuestra institución nos dimos a la tarea, desde cada facultad con sus comisiones de carrera, analizar y propusiera cómo van a realizar los ajustes curriculares pertinentes. Son muchas las interrogantes que se presentan. ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde comenzar? ¿Y hasta dónde será posible el alcance de estas medidas? Lo primero, ante esta situación, nuestro Estado, mediante el Ministerio de Educación Superior, decidió suspender las actividades presenciales del pregrado y el posgrado, aplicando la modalidad no presencial. Ante esta situación, se indicó utilizar las orientaciones metodológicas, las guías de estudio elaboradas por los claustros, los materiales docentes que nuestros estudiantes se llevaron consigo al retirarse de la institución, para ser evaluadas al regreso. Un regreso que, como hemos explicado, aún no está definido, por lo tanto, hay que continuar analizando qué estrategia vamos a utilizar para que los estudiantes puedan continuar recibiendo la información, para que nuestros estudiantes puedan continuar teniendo como premisa el aprendizaje serio, responsable y eficaz. Pero también tenemos que tener en cuenta que para el estudiante es un nuevo proceso, donde se va a encontrar con nuevas formas en las concepciones sobre cómo funciona la universidad y su proceso docente, cuáles son las diferentes variantes de intercambio profesor-estudiante y también de intercambio estudiante-estudiante. Comenzamos entonces a utilizar intencionadamente los portales y las plataformas publicadas en la Internet, para lo cual el Estado garantiza gratuitamente su acceso a todos los estudiantes universitarios. Hemos mantenido la publicación con toda la información que se requiere en el portal web de la institución. También se estabiliza la comunicación entre profesores y estudiantes a través de las posibilidades que brindan hoy las redes sociales. Se analizan variantes para la culminación de estudio, para cuando las condiciones lo requieran y podamos volver a la normalidad. Se estudian las posibilidades para que desde las asignaturas, con los contenidos que no son precedentes, puedan ser trasladadas al siguiente semestre del próximo curso escolar. Se valoran también cuáles son las convocatorias de exámenes de suficiencia que se deberían desarrollar de manera excepcional para evaluar los contenidos asimilados por los estudiantes de forma independiente durante esta etapa de aislamiento y que se puedan desarrollar cuando nos incorporemos. Indiscutiblemente el reto para los profesores es superior. La revisión de los programas de estudio, evaluando cuáles son sus bondades, con énfasis en mantener la calidad de la enseñanza, es hoy la batalla que estamos obligados a vencer. La flexibilidad en la enseñanza tiene que situar en el centro del proceso docente al estudiante, que le permita aprender y desarrollar en el pensamiento.
Los docentes tenemos que buscar alternativas desde nuestras propias asignaturas, evaluar en el caso que sea posible cómo facilitar un proceso investigativo, ya sea mediante los trabajos de curso, mediante los trabajos de diploma, los cuales pueden tener un seguimiento virtual. Trabajar en proyectos como alternativas a las clases convencionales es uno de los llamamientos fundamentales que estamos haciendo, los que serán capaces de aportar soluciones efectivas y pertinentes a las necesidades de un contexto social desde una formación integral. Hoy podemos aprovechar y fomentar las líneas de investigación con los estudiantes como alternativas al teletrabajo, pues la ciencia tiene que continuar avanzando y es por eso que pedimos la revisión de las tareas de los proyectos de investigación para darle un seguimiento más oportuno. La universidad tiene que continuar aportando desde cualquier escenario y es una de las premisas esenciales con las cuales tenemos que abordar hoy la educación superior en Cuba. Cuando analizamos entonces cuál es la actual situación que está demandando un profesorado que va a intencionar un uso de las tecnologías de la información y la comunicación, va a gestionar capacidades, habilidades, conocimiento de los propios estudiantes, va a detectar, motivar y va a aprovechar las posibilidades del aprendizaje que se desarrollan hoy. Los profesores tenemos que prepararnos para este nuevo escenario, como guías pero también como acompañantes en el proceso, colaborar en la construcción del conocimiento. Indiscutiblemente estamos ante un reto sin precedentes. El teletrabajo y el entorno laboral en familia son características de este nuevo desafío del aislamiento. No será fácil. La pandemia provocada por el coronavirus representa un desafío para los docentes en todos los niveles educativos. Se requiere el desarrollo de nuevas habilidades, además de la adaptación y la experimentación constante para poder cumplir con los objetivos previstos. Pero hoy, tal y como ha aseverado nuestro presidente, la mejor forma de colaborar en estos tiempos es cuidarse. Y cuidarnos cumpliendo con las medidas del distanciamiento social que se requieren y para lo cual también estamos insertando a todas las universidades. No quisiera culminar sin agradecer nuevamente esta posibilidad de intercambio y pedirles reflexionar en estos momentos en que se ha puesto en peligro nuestra especie humana. Luego de culminar esta compleja situación de cómo juntos podemos continuar incrementando la formación integral de nuestros jóvenes desde una presencialidad diferente, con un intenso uso de las tecnologías de la información, haciendo énfasis en su formación humanista y modificando como los tiempos lo exigen el proceso de evaluación integral. Cuidémonos todos para juntos poder seguir creciendo en nuestras instituciones. Un saludo desde nuestra isla Cuba. Muchas gracias. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora, imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases, con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. TV Cosmos y la Universidad César Vallejo te traen clases virtuales toda la semana. Un espacio para aprender y salir adelante en Área 4.0, lunes a viernes, 2 y 6 de la tarde, sábados y domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Bueno, las razones por las que dejé de estudiar son varias. Recuerdo que iban a ser mi hija. Además de la universidad, también estuve trabajando. Quería ganar mucho más. Y si te digo que las razones por las cuales dejaste de estudiar son las mismas por las cuales debes volver, ¿qué me dirías? Las razones para estudiar son varias. Mi hija se sienta muy orgullosa. Estudia en el programa de formación para adultos de la UCB. Entérate más en ucb.edu.pe/adultos. Universidad César Vallejo, 12 campus licenciados por SUNEDU.
Estimados amigos y amigas, quisiera grabar simplemente unos minutos a petición de la Universidad César Vallejo y quisiera hablar sobre ética, valores y sociedad y cuál es la relación que ahora mismo está sucediendo de ética, valores y sociedad con motivo del COVID-19. Yo creo que el acto más ruin del ser humano es precisamente aprovecharse de la desgracia de otros para precisamente llenarse los bolsillos. Ante la desgracia no puede una sociedad, unos lucrarse a base del desfallecimiento de otros. La pandemia de COVID-19 es una de las crisis mundiales más grandes de las últimas décadas que ya está afectando a todos los sectores de la población. Y por lo tanto, la ética, los valores y la sociedad son importantes tenerlos en consideración en un momento donde la crisis mundial afecta a todos los sectores, tanto de nuestra sociedad como económicos de la sociedad. Estamos viendo y viviendo lo mejor y lo peor de las personas, la parte más noble de ayuda y de generosidad y la parte menos noble de otras muchas personas, donde el mundo se ha polarizado sin puntos intermedios. O eres una persona sensible con valores en una de las partes, o eres una persona insensible donde efectivamente solamente te importa tú y tu mundo. El desprecio a nuestro entorno ha causado la crisis por el nuevo coronavirus, y es lo que nos dice precisamente Jane Goodall, que el desprecio a nuestro entorno es el que causa el coronavirus. Y es verdad que hay una relación del medio natural en el que vivimos con la situación que precisamente se está viviendo. Y por lo tanto, es muy importante que la defensa de los animales y el medio ambiente como valor de tipo social, tenemos que tenerlos en consideraciones para que no haya ningún problema tampoco a futuro. Yo creo que es hora de aprender de los errores e intentar evitar nuevas catástrofes. Y muchas veces no tenemos en cuenta ni en consideración que precisamente hay que evitar para que se produzcan nuevas catástrofes. Al final tendríamos que preguntarnos qué vamos aprendiendo de todo esto y si efectivamente con el tiempo no se nos olvidará muchas de estas cosas que son parte de nuestro aprendizaje, en la parte personal, en la parte educativa, en la parte emocional. Hay que preguntarse si, habiendo tomado medidas mucho antes, algunos países, en algunas semanas anteriores, habrían reducido las causas de infectados. Hay que preguntarse si muchas de las personas hubieran cumplido con lo que las autoridades decían, se hubieran evitado muchos muertos. Y ante todo esto, pues puede haber una responsabilidad ética o moral en el comportamiento social, ya que si hubiéramos actuado de alguna otra manera, hubiéramos evitado la muerte de muchas personas que eran inocentes. Hubiéramos evitado el colapso de muchos hospitales y hubiéramos evitado gastar muchísimo dinero innecesario precisamente por la situación que se está viviendo. La pandemia está poniendo a los países de cabeza. No tanto a la vida cotidiana, porque seguimos comiendo todos los días, algunos y otros con mucha dificultad, y hace que la salud de todos sea un problema a resolver. Ha pasado a ser la salud el problema más importante que nosotros tenemos, juntamente con el problema de esas necesidades básicas que todas las personas tienen. El valor fundamental, social, que se tiene que describir cuando hablamos de ética y valores es la solidaridad. La solidaridad y no el individualismo y la motivación al logro material. Por lo tanto, tenemos que educar a todos los que nos rodean en una motivación que nos ayude a mejorar la sociedad en la que vivimos como un valor ético importante en nuestras vidas. A lo largo de la historia, las plagas y las pandemias han sido una tremenda fuente de inestabilidad de los asuntos humanos y durante los últimos meses muchos académicos han formulado muchas de las secuelas que esta pandemia va a dejar en el mundo.
Y por lo tanto, si ya van a dejar secuelas, tendremos que prepararnos para resolver esos problemas psicosociales que por falta de valor ético se van a generar en muchas personas. Los médicos de salud mental ya nos están avisando de que cuando esta etapa más crítica de muerte y zozobra y de aislamiento deje, van a aflorar muchos de los problemas y de las enfermedades psiquiátricas que en este momento todavía nos está hablando. Depresiones, estrés y otras patologías que van a multiplicarse a partir de unas semanas. Es muy importante que tengamos en cuenta que se van a desarrollar este tipo de enfermedades mentales. Las personas tienen ansiedad, muchas no pueden comer, muchas tienen miedo a contagiarse, sufren aislamiento social y físico que influye también en una salud mental. Y por lo tanto, es muy importante que todo esto se tenga muy en cuenta. El duelo a veces no es superado. Es uno de los causantes, el duelo de enfermedades mentales. Muchos familiares no pueden despedirse de sus familiares muertos. A muchos les pilla por sorpresa y muchos en ese amor que tienen a su familiar ayudan y son ellos mismos contagiados. Y por lo tanto, el duelo no está siendo superado en muchísimas personas. Hay miedo a contagiarse. Los profesionales sanitarios están trabajando contra el coronavirus. El personal de salud, limpiezas, médicos, enfermeras, complementos auxiliares, el personal de seguridad, el personal de limpieza de nuestras calles, el policías, militares. Muchas personas están trabajando y tienen miedo a contagiarse. Hay un desabastecimiento a veces de medicamentos y de comida, y eso es un grave problema para el aislamiento y el autocuidado. Pero yo sé que juntos y tomando las medidas que corresponden, se va a poder salir. ¿Por qué? Porque los valores sociales hacen que una sociedad mire en un interés ético de un interés general. Los profesionales sanitarios y de otras especialidades están trabajando contra el coronavirus. Y otro de los riesgos es que en muchas ocasiones nos creemos que tenemos que solucionar todos los problemas y todos los problemas no se pueden resolver. Todos los problemas no los puede resolver la sociedad. Esto nos lleva a una autoexigencia y a un proceso de ansiedad. Mucha gente en este momento tiene ansiedad, creyendo que puede resolver todos los problemas. Y es cierto que no podemos resolver todos los problemas que nos rodean. Sanitarios y cajeras, policías, a veces son rechazados en sus edificios por sus propios vecinos. Os pedimos que os vayáis a otra vivienda. No queremos que estéis con nosotros. Y es una grave injusticia, puesto que ellos están en la primera línea de darlo todo por nosotros. Y nosotros tenemos que ser agradecidos. Y ocurre lo contrario. Comunidades de vecinos y vecinos que no hacen sino agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los estados, a los médicos, a las enfermeras, precisamente todo lo que están haciendo. Por lo tanto, ese comportamiento ético de saber precisamente reconocer todo lo que las sociedades y los valores que tienen las personas es muy importante en este momento. Hay gente que le dice, no queremos que vuelvas por aquí, cuando en realidad, ¿qué están haciendo? Ayudarnos a que nuestra vida en el hospital sea más confortable y con medios para salvar vidas. Y no pueden verse envueltos por una falta de ética en que la sociedad les dé la espalda. La sociedad no puede dar la espalda precisamente a quienes dan su vida y se sacrifican por hacer cumplir la ley o por hacer que los demás no se contagien o no se contaminen. Todo lo contrario. Hemos de ser agradecidos. Hemos de también de tener en cuenta como valor en la sociedad que los muertos no son un número. No se debe contar la situación por los muertos que hay. Son personas y son personas queridas para la sociedad y para sus familiares. Estamos asistiendo en una sociedad al robo de mascarillas, al robo por países de instrumental sanitario de otros países.
Estas cosas socialmente no pueden pasar. ¿Por qué? Porque hay que salir como sociedad con valores juntos a cubrir precisamente esta situación. Habrá un delicadísimo retorno a la actividad en un futuro y para eso también nos tenemos que preparar. Hay que prepararse. Nuestros hábitos no pueden ser como eran. El mundo, nos dice CEPAL, ha cambiado y necesitamos cambiar nuestro modelo de desarrollo. Nuestra sociedad necesita cambiar el modelo de desarrollo y el valor con ética, cuya única opción estratégica es avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo post-COVID-19. Yo creo que Perú, si algo ha aprendido, y lo vemos en nuestras autoridades, es saber de esta enfermedad y de esta pandemia una oportunidad de cambio en el país. Y hay que agradecer que nuestro país quiera cambiar, que nuestro país tenga una voluntad de cambio. Y eso hay que agradecérselo a las autoridades que nos dirigen. ¿Por qué? Porque con aciertos o con errores, esto es una oportunidad para sensibilizarnos, para cambiar nuestros valores, para cambiar nuestro modelo de vida. Hay que tratar con respeto y dignidad a los mayores. Los mayores no son esas personas a las que se les deja morir. Ya el 80% de los mayores puede tener una enfermedad crónica, pero no son ese armario que se pone para dejar morir. Nuestros adultos hay que tratarlos con ese respeto y con esa dignidad. Y hemos asistido muchas veces a que países decían que dejar morir a los enfermos era algo que entraba ahí y que era algo normal de la vida. Errores de los líderes en tiempos de incertidumbre. Tienen que ir nuestros líderes inspirar, dar buena vibra, dar seguridad. ¿Por qué? Porque cuando salgamos de esta situación vamos a salir todos con nuevos valores y diferentes. A los líderes nos toca inspirar y desde luego a los líderes les toca pasar y salir más fuertes, más fortalecidos. Es muy importante que busquemos la parte positiva de todo esto. Nuestra naturaleza se está recuperando y es un valor social. Hay un descenso de la contaminación y hemos dado un respiro a nuestra naturaleza. Estamos empezando a entender que hay que apoyarse entre los vecinos, y esto es fundamental. El silencio es una parte esencial, el reencuentro con viejas amistades, la empatía. Hay que repensar nuestro consumo, hay menos delincuencia, hay que aprender a cuidarse. Estos días tan difíciles el humor es más necesario que nunca y desde luego hay que aprovechar precisamente para leer, para cocinar, para querernos y para cuidarnos. Y es muy importante que la sociedad, con ética y sus valores, los tengan en cuenta. Por lo tanto, esta pandemia es una oportunidad de cambio, una oportunidad de generar valores. Y en estos días tan difíciles es muy importante que esa ética con valores sociales haga cambiar precisamente nuestras maneras y nuestras costumbres. Muchas gracias y es lo que quería transmitirles hoy. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. TV Cosmos y la Universidad César Vallejo te traen clases virtuales toda la semana. Un espacio para aprender y salir adelante en Área 4.0, lunes a viernes, 2 y 6 de la tarde,
sábados y domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Te voy a contar lo que nadie te dice sobre ser un emprendedor. Nadie te dice que cuando decides alcanzar el éxito, la vida te golpea. Y te golpea fuerte. Nadie dirá amablemente, te ayudo. Y tampoco necesitas escucharlo. Nadie te dice que el estado natural de tus sueños es que se queden siendo sueños. Y que para cumplirlos hay que vivir bien despierto. Si nadie te dice lo difícil que es, no importa. Porque si quieres cambiar las cosas, sabes que primero tienes que cambiar tú. Universidad César Vallejo, 12 campus licenciados por SUNEDU. Presta mucha atención a las siguientes recomendaciones que TV Cosmo te hace al salir de casa. Al salir, ponte una chaqueta de manga larga. Recógete el cabello, no uses aretes, pulseras o anillos. Si tienes mascarilla, póntela al final, justo antes de salir de casa. Intenta no usar el tránsito público. Si vas con mascotas, procura que no roce con superficies en el exterior. Lleva paños desechables, úsalos para cubrir tus dedos al tocar superficies. Arruga el pañuelo y tíralo en una bolsa cerrada al basurero. Si toses o estornudas, hazlo con el codo, no en las manos o en el aire. Intenta no pagar en efectivo. En caso de utilizarlo, desinfecta tus manos. Lávate las manos después de tocar cualquier objeto y superficie o lleva gel desinfectante. No te toques la cara hasta que tengas las manos limpias. Mantente a distancia de la gente. Recuerda que cada salida de casa implica estar expuesto al coronavirus. Este es un mensaje de TV Cosmos. Hola, yo soy Leonardo Prudente, soy máster en Administración por la Universidad de Brasilia y trabajo como especialista en políticas públicas y gestión gubernamental en el Ministerio de Economía de Brasil. Además, soy consultor de carreras y instructor de LinkedIn. Y hoy voy a compartir con ustedes un poco de mi visión y la visión que hay en mi país sobre los desafíos y oportunidades en el escenario profesional para el periodo posterior a la pandemia. Bueno, la pandemia es un hecho muy importante y de impactos muy fuertes a la economía y la vida en sociedad y que va a redefinir ganadores y perdedores. Es decir, hay gente que la pandemia va a generar oportunidades, pero para otras personas va a generar desafíos, sobre todo a los más pobres. Entonces, ¿qué veo de oportunidad para el futuro? En primer lugar, veo oportunidades relacionadas a tecnología. Seguramente vamos a investir cada vez más en tecnologías que puedan comunicar o relacionar trabajos a distancia. La segunda oportunidad que veo es en términos de innovación. Veo ahora que hay una hambre, una urgencia por innovación. Entonces, para el profesional se mantener en el mercado de trabajo y siempre competitivo, hay que tener innovación como principio, como valor. Y las empresas, los gobiernos van a hacer lo mismo. Entonces, la innovación es algo a perseguir, es algo que tiene que tener siempre en la cabeza. Veo oportunidades también en el sector de salud.
obviamente, y no necesito explicar mucho sobre esto. Veo igualmente que las organizaciones van a investir muchísimo en innovación y tecnología y que van a valorar el trabajo a distancia, van a redefinir las relaciones con las personas, clientes y trabajadores. Entonces hay que investir muchísimo en canales de comunicación digitales. En caso de Brasil, por ejemplo, la pandemia hizo saltar el consumo por comercio electrónico en 180% en 2 semanas. Es decir, hay mucha gente que ha aprendido por necesidad a utilizar canales digitales para consumo. Veo también que las empresas van a favorecer, a preferir contratación por productos, que es algo que se puede hacer a distancia. Van a valorar herramientas tecnológicas y van a valorar herramientas que no son tecnológicas, pero que los ayudan a planificar y manejar los riesgos. Entonces, creímos que las empresas y los profesionales deben escuchar esto con atención. Las empresas van a valorar el dominio de herramientas o metodologías de planificación, de gestión de riesgos, de administración financiera, porque esto es lo que los desafíos se han ponido. Entonces hay que tener atención porque seguramente va a crecer la demanda por profesionales que puedan apoyar las empresas en estos sectores. ¿Qué competencias deben tener los profesionales para este periodo post-pandemia? En mi evaluación creo que en primer lugar el dominio de tecnología, de varias herramientas, la capacidad de acompañar cambios, la capacidad de acompañar la innovación. Innovación, es decir, no es solamente el incremento tecnológico que se hace a las cosas, pero los cambios de comportamiento, de visión que la sociedad tiene, también son innovaciones. Entonces, hay que acompañar no solo los cambios tecnológicos, pero los cambios de mentalidad que la población tiene. Entonces, es muy importante que todos puedan acompañar con atención los cambios. Creo igualmente que las empresas van a valorar la disciplina, porque nuestro modelo de trabajo está concentrado en control. Entonces necesito mantener las personas acerca de mí para que pueda controlar su trabajo, ver si están realmente trabajando, pero esto va a mudar. Entonces, es decir, si usted va a trabajar a distancia, tiene que tener la disciplina, el compromiso, hay que tener honor a los plazos, entonces hay que mantenerse con mucha atención a estos nuevos paradigmas que ya no son tan nuevos, pero ahora van a consolidarse más rápido. Y lo que se pasa es que aunque nosotros sabemos lo que va a acontecer, nuestra capacidad de adaptación no es tan rápida como la velocidad del cambio que viene. Entonces hay que acelerar nuestra adaptación, nuestro dominio de estas competencias. Yo creo que para el Estado vamos a tener igualmente nuevos desafíos como la defensa de derechos, la necesidad de protección de redes de protección social y las herramientas de gobierno digital. Es decir, tenemos que proteger los más vulnerables y ahí precisamos de mucho conocimiento científico y tenemos que
También fortalecer el gobierno digital, es decir, los canales para que los ciudadanos puedan apoyarnos, puedan relacionar con nosotros sin las ventanillas. Esta es mi visión. Si quieren hacer algún contacto conmigo, pueden encontrarme en LinkedIn. Basta buscarme con linkedin.com/Leonardo Prudente. Muchísimas gracias. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora, imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. TV Cosmos y la Universidad César Vallejo te traen clases virtuales toda la semana. Un espacio para aprender y salir adelante en Área 4.0, lunes a viernes, 2 y 6 de la tarde, sábados y domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. ¿Cuándo sabes realmente que dejaste tu zona de confort? Cuando viajas buscando la excelencia, como estudiante y también como profesor. Así te cuesta estar lejos de los que más amas. La zona de confort no es un lugar, es tan solo una decisión. ¿Estás dispuesto a cambiarla? Universidad César Vallejo, 12 campus licenciados por SUNEDU. Presta mucha atención a las siguientes recomendaciones que TV Cosmo te hace a la hora de ingresar a casa. Al volver a casa, intenta no tocar nada. Quítate los zapatos. Desinfecta las patas de tus mascotas luego de pasearla en la calle. Quítate la ropa exterior y métela a una bolsa para lavar. Deja tu bolso, cartera, llaves, etcétera en una caja en la entrada. Dúchate o si no puedes, lávate bien todas las zonas expuestas. Desinfecta tu celular y lentes con agua y jabón o alcohol. Limpia con lejía las superficies de lo que hayas traído de afuera antes de guardarlas. Quítate los guantes con cuidado, tíralos y lávate las manos de inmediato. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Por eso lo importante es quedarse en casa. No rompas la cuarentena. Recuerda que cada salida de casa implica estar expuesto al coronavirus. Este es un mensaje de TV Cosmos. Un saludo fraterno a todos. Soy Daniel Frías Toral, abogado de los tribunales de la República y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Metropolitana. Soy máster en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. He culminado mi doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires, realizando actualmente mi tesis para poder presentarla y tener ya este doctorado equivalente a un PhD. También estoy cursando, soy un maestrante en la maestría de Derecho Constitucional en la Universidad de Cotec actualmente. He sido funcionario público en la aduana de mi país en el año 2003 al 2007. He tenido mi estudio jurídico
Ecuador Consulting Group, radicado en 3 ciudades en el Ecuador. Actualmente cumplo una designación en la función judicial, soy el director del Consejo de la Judicatura en la provincia de Los Ríos, la provincia más importante a nivel agrícola, de mayor exportaciones de nuestros productos ecuatorianos al extranjero. También he dado clases universitarias, charlas en México, Perú, Estados Unidos, afines al derecho y siempre pues tratando de cumplir las expectativas de quienes me han invitado, cosa que aprovecho pues en estos momentos justamente para dar gracias a la Universidad César Vallejo del Perú, quien me ha dado la invitación para esta charla. Se me ha pedido que hable sobre el COVID-19 en el Ecuador y el contingente legal que se tuvo al respecto de esta pandemia que nos ha azotado pues a nivel mundial. Cabe indicar que la situación del Ecuador, al igual que el resto de los países del mundo, es crítica. Sin embargo, en las noticias y como podemos ver, Ecuador sí ha tenido lamentablemente un caos mayor en muchos aspectos, y se debe mucho a parte de la geografía, parte de la cultura y puntualmente la provincia del Guayas, Guayaquil, donde yo vivo, ¿no? Es el índice donde mayor afectación ha tenido este virus. Nos ha cogido desprevenidos a todo el mundo, no al Ecuador, a todo el mundo. Pero puntualmente la función judicial, o más bien el Estado como tal, ha implementado las siguientes puntualizaciones, de las cuales voy a tratar a continuación. En el Ecuador, lo primero que se hizo fue suspender, cuando ya se entendió la gravedad del tema, cuando ya vimos la pandemia que se venía, cuando ya vimos la afectación y la rapidez de crecimiento de esta pandemia, de manera legal, pues suspender ciertos derechos naturales y civiles que se tiene de manera ordinaria y que por esta excepción, por esta declaratoria de estado de excepción, quedan suspendidos, como son, por ejemplo, el derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de asociación. Hay una declaratoria de toque de queda con horarios específicos y con mayor control en Guayaquil puntualmente, o provincia del Guayas realmente, donde es mayor el impacto, donde ha sido mayormente afectada a la ciudadanía, por ser también la ciudad más poblada del país y de mayor crecimiento comercial. Jornadas de trabajo presencial es lo que se ha suspendido como tal, y se está permitiendo, se está usando más bien jornadas de trabajo telemático para quienes puedan realizarlas de esa manera. Y aquí viene lo más importante, que es la coordinación de todas las áreas con la función judicial para poder mantener el orden público. En lo judicial se suspendieron todos los plazos y los términos a nivel nacional en todas las cortes de justicia. Entiéndase, términos y plazos. En materia de flagrancia, violencia contra la mujer y la familia, tránsito y adolescentes infractores y habeas corpus no se suspenden. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos permitir que haya un desorden social, así que todos los delitos flagrantes obviamente tienen que ser juzgados. No se puede suspender la violencia contra la mujer y la familia, pues es importante resaltar que, si bien es cierto, la ley siempre ha estado allí, en la actual presidencia del Consejo de la Judicatura se ha puesto como pilar fundamental y como principal meta para erradicar del país la violencia contra la mujer y la familia. Esto se convirtió en una política de Estado y en una política dictada desde la presidencia, desde el Consejo de la Judicatura en el Ecuador. Asimismo, pues en tránsito, lo que tiene que ver con tránsito, si pasa algo de manera inmediata tiene que ser tratado, y adolescentes infractores, al igual que los adultos, si cometieren delitos como tal. Esto tiene lógica, esto es básico y se lo está haciendo, como se había mencionado, con las herramientas telemáticas respectivas. Es decir, que muchas de las audiencias se están haciendo de manera telemática. El juez, el fiscal y la policía que lleva al aprendido lo lleva al salón de audiencias, donde efectivamente se le lleva a cabo su juzgamiento con todas las garantías
que dispone nuestra Constitución. Pero aquí viene un tema importante, y el tema importante es que al nosotros caer en cuenta que hemos suspendido la mayoría de acciones y que a nivel constitucional solamente se suspendió, no se suspendió el habeas corpus, la Corte Nacional de Justicia pide y rescata un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Quiero que se entienda que en nuestro país, en el Ecuador, cambió la Constitución en el año 2008. Esta nueva Constitución es muy garantista de derechos, es muy protectora de los derechos constitucionales, estableciendo como principio que la justicia que tarda no es justicia. Por lo tanto, las acciones constitucionales que se presenten son de aplicación inmediata para garantizar la tutela constitucional a quien la pide. Entonces, al establecer estas normativas, obviamente van a ser sujetas a cambio. ¿Por qué van a ser sujetas a cambio? Porque no tenemos nosotros ningún precedente histórico de cómo actuar en caso de una pandemia como la que hemos estado viviendo. Así que es indiscutible que el derecho, sus reglamentos y demás van a cambiar como tal. Y van a cambiar a medida que se evoluciona. Pues así es el derecho. El derecho es dinámico. El derecho va cambiando en función de la sociedad. Y en estos momentos la sociedad ha sido fuertemente impactada. Entonces no es que estuvieron mal lo primero que se hizo. Lo primero que se hizo fueron las medidas inmediatas y necesarias. Lo que necesitábamos para mitigar en estos momentos lo que mayormente podamos hacer. Obviamente salieron muchas complicaciones. En la aplicación de lo mismo salieron muchos contratiempos, como por ejemplo las primeras audiencias lamentablemente se tuvieron que hacer de manera presencial y más de un funcionario judicial quedó enfermo y se contaminaron los funcionarios judiciales. Inmediatamente pasamos a ordenar la vía telemática e implementar para que no se repita este tipo de contagios. Ahora pues se está haciendo la mayor cantidad posible de que sean vía telemática, pero en cambio nos topamos con otro problema, y es que la gente que no respetaba el toque de queda o quien delinquía en el toque de queda estaba llenándose las cárceles, por lo menos en la provincia de Los Ríos, donde yo soy el director de la judicatura, y de repente me empecé a reunir con el gobernador de la provincia, con el director de la cárcel, con el presidente de la corte, que me decían, si continuamos así, y la gente que respeta el toque de queda, vamos a tener más gente en las prisiones y vamos a tener hacinamiento. Entonces vimos medidas alternativas, medidas sustitutivas. Y la Corte nos ayudó inclusive con un pronunciamiento donde se suspendían los plazos y los términos, como ya lo mencioné anteriormente, y eso permitió que de repente el parte llegue, pero que la persona sea juzgada después de que pase la cuarentena que en estos momentos tenemos y que nos lleva al estado de excepción como tal, y que mediante resolución están suspendidos los plazos. Pero a medida de que efectivamente el juzgador, instruido principalmente por el presidente de la Corte en materia jurisdiccional, se remita a aquellos que por irresponsabilidad, por ignorancia o simplemente desacato a la autoridad, pues decidieron salir y violar el toque de queda. Entonces se estableció que se considere esto y no se le dé el mismo trato a aquel que trató de violentar, asaltar, robar, violar o asesinar en estos momentos. Esa persona pues tiene que ser inmediatamente recluida y ser juzgada con todas las garantías que manda la ley. Pero las personas que cometen este tipo de violación al toque de queda, ¿no, verdad? Ver cómo se las podía no recluir, sino que más bien ver cómo las juzgábamos posteriormente o les poníamos a hacer trabajo comunitario, y así se hizo. Se puso a hacer mucho trabajo comunitario a aquellas personas que no entendían o que no querían acatar el toque de queda. En fin, contratiempos hubieron muchos, de toda naturaleza en la aplicación de la ley y de los reglamentos que estábamos de manera dinámica haciendo a raíz de que pasaban los acontecimientos y que nos enteramos cada vez más. Varias veces cambiaron los toques de queda, las horas y demás, los reglamentos de las cortes internas, a los funcionarios judiciales, pero era necesario y va a seguir siendo necesario. Ya hay un proyecto de ley enviado para materia económica y general a la Asamblea Nacional de nuestro país para ver la posibilidad de establecer leyes que ayuden a mitigar esta pandemia. Retomando nuevamente a lo judicial, en donde me había quedado, fue que nos topamos con que está bien, están suspendidas todas las acciones, pero en lo que se refiere a materia constitucional solamente habeas corpus. Y ahí
nos encontramos con la inquietud de la Corte Nacional de Justicia, quien a su vez la transmite a la Corte Constitucional, que es a partir de 2008 creada y es el máximo organismo de control constitucional de nuestro país. Entonces la Corte Constitucional emite un pronunciamiento, señala efectivamente en su fase de seguimiento 20 del 16 de abril del 2020 y expresa lo siguiente. La Corte enfatiza que los derechos que se pueden suspender son aquellos que constan en el decreto de estado de excepción y han sido analizados en el dictamen de la Corte Constitucional. La Corte ha determinado que la declaratoria de excepción no implica la suspensión de ninguna de las garantías jurisdiccionales. Es posible activar las garantías jurisdiccionales en cualquier momento y ante las autoridades correspondientes. Para que los derechos suspendidos se aplica el precepto constitucional que prescribe que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni las garantías. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que efectivamente lo que consultó la Corte Nacional respecto de qué hacemos con el resto de garantías jurisdiccionales, efectivamente la Corte Constitucional le indica que no cabe en materia constitucional la suspensión de los términos y plazos, y tiene toda la lógica del mundo. Una persona que es violentada sus derechos constitucionales no puede decir, bueno, vamos a esperar hasta después a ver qué pasa. Un ejemplo puntual, me invento, alguna institución pública, algún mal funcionario que quiera actuar de forma equivocada, podría suspenderle un contrato arbitrariamente y sin mayor disposición, abusando del estado de excepción, a un contratista, y este contratista pues podría coger y decir, no tengo cómo reclamar, la vía administrativa la tengo cerrada, no tengo oportunidad de acceder a la justicia y lo que me están haciendo es algo totalmente inconstitucional y no tendría forma de reclamar. Entonces sí tiene toda la lógica del mundo el pronunciamiento de la Corte, y el pedido pues justamente de la Corte Nacional de Justicia, ¿no?, era necesario. ¿Qué fue lo que pidió la Corte Nacional de Justicia, ¿no? La Corte Nacional de Justicia dice que, si bien es cierto, el Pleno de la Corte Nacional en resolución 4 del 2020 del 16 de marzo suspende los plazos y los términos en todos los procesos judiciales mientras dure la emergencia sanitaria dictada por el COVID, salvo los casos flagrantes y de habeas corpus. Pero si bien esta resolución es clara y general y obligatoria para los jueces del país, ha surgido la duda respecto a su aplicación a los procesos de garantías jurisdiccionales, a efectos de establecer si se interrumpen o no los plazos y términos en tales procesos. Por eso es que la Corte Constitucional se pronunció de esa manera. Ese es un oficio circular que emitió pues la Corte Nacional de mi país, y que la Corte Constitucional, como le digo, lo absolvió. Entonces, el Pleno del Consejo de la Judicatura, el 17 de abril del 2020, emite la resolución 38 y dispone que se tome en cuenta lo dictado por la Corte, lo dispuesto por la Corte Nacional de Justicia, basado en el pronunciamiento de la Corte Constitucional del Ecuador. Entonces resuelve el Consejo de la Judicatura ampliar y establecer en el sistema de turnos en la atención de garantías jurisdiccionales de conforme con las resoluciones 31, 17 de marzo y la 38 actualmente emitidas por el Consejo de la Judicatura. Con esto, nosotros lo que queremos decir es que el proceso que vivió nuestro país, el proceso que vivió el Ecuador para esto, ha sufrido cambios y va a seguir viendo los cambios. Hemos aplicado un principio, y el principio es garantizar los derechos constitucionales de todas las personas, que el estado de excepción como tal no afecte los derechos principales y fundamentales. Se ha implementado todo tipo de normas que han evolucionado y han cambiado a raíz de cómo vamos viendo el desarrollo de los temas. Ahora, es importante recalcar, y quisiera contarlo como experiencia personal y con esto culminar mi intervención, que por ejemplo en la provincia de Los Ríos, en el Ecuador, fue el primer caso de contagio del COVID-19. Es decir, que en el país nos enteramos que había una persona que había venido del extranjero, una señora puntualmente, y esta señora
llega a la provincia de Los Ríos. Es decir, que justo en la provincia donde yo soy el director del Consejo de la Judicatura, una noche de un viernes, cuando ya habíamos terminado las jornadas, nos indican que de esta pandemia que se estaba expandiendo a nivel latinoamericano, en el Ecuador se detectó el primer caso, y el primer caso resultó ser en mi provincia. Luego de esto, al tomar contacto con las personas que están alrededor de ella, resulta que justamente 2 familiares están ligados a la función judicial. Puntualmente eran funcionarios de la Corte. Lo que conllevó a que inmediatamente tratemos de armar protocolos que no teníamos para una pandemia de esta naturaleza, pero efectivamente lo básico fue crear en ese momento una comisión integrada obviamente por quien habla y mi equipo de trabajo más cercano, en coordinación con el Ministerio de Salud, y la ministra, de manera muy ágil y de manera inmediata, activó un cerco epidemiológico alrededor de la persona que estaba. Tuvimos que suspender las actividades y mi provincia fue la primera que suspendió en ese sentido para evitar el mayor contagio de demás personas y demás funcionarios judiciales. Efectivamente, muchos funcionarios judiciales ya empezaron con síntomas, pero lo que se hizo o lo que se trató de hacer, lo que se evitó es que hayan más contagios, y gracias a Dios y con la bendición de Dios y la organización a tiempo, así fue. En todo caso, fuimos el primero que sugirió, la primera dirección que sugirió la suspensión de la atención al público. Fuimos los primeros que implementamos de manera inmediata el alcohol, el gel, las mascarillas, y finalmente terminó siendo esto una política nacional que nos dio la razón y que efectivamente conllevó a que no se propague de mayor manera este virus, concluyendo así que se debe siempre precautelar no solamente la salud, sino que también la ley, que es lo que nos permite a nosotros vivir en sociedad. Por eso siempre es necesario que el derecho, reglamentos, leyes, reglamentos y demás evolucione en función siempre de los derechos de las personas. Solamente así tendremos verdadera seguridad jurídica y solamente así tendremos verdadera vida en sociedad. Mi correo electrónico para cualquier duda, pregunta o aporte que pueda tener con cualquiera que vea este video es daniel.frias@gmail.com. Quedo completamente a sus órdenes y una vez más agradecidos a la universidad y a quienes me invitaron a poder participar de esta exposición. Un abrazo, muchas gracias. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. TV Cosmos y la Universidad César Vallejo te traen clases virtuales toda la semana. Un espacio para aprender y salir adelante en Área 4.0, lunes a viernes, 2 y 6 de la tarde, sábados y domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Bueno, las razones por las que dejé de estudiar son varias. Recuerdo que iban a ser mi hija. Además de la universidad también estuve trabajando. Quería ganar mucho más. Y si te digo que las razones por las cuales dejaste de estudiar son las mismas por las cuales debes volver, ¿qué me dirías? Las razones para estudiar son varias. Mi hija se siente muy orgullosa. Estudia en el programa de formación para adultos de la UCB. Entérate más en ucb.edu.p/adultos. Universidad César Vallejo, 12 campus licenciados por SUNEDU.